Hola a todos, hoy es jueves 30 de octubre de 2025 y nuestro amigo el profesor Mohammad Marandi se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola Nima, muchas gracias por invitarme. Permítame empezar, profesor Marandi, con lo que está ocurriendo con el llamado alto el fuego en Oriente Medio o Asia Occidental. Donald Trump dice que Israel debería responder a cualquier posible ataque de Hamas y añade que tales acciones no violarían el alto el fuego en la Franja de Gaza. Israel está atacando no solo Gaza, sino también la parte sur del Líbano. En Khan Yunis hemos sabido que han atacado de nuevo, y en la parte sur del Líbano están matando a civiles y niños. Ayer, 140 niños fueron asesinados, si no me equivoco, por ataques israelíes. ¿Qué significa eso, alto el fuego? ¿Qué es eso ya para la región? Creo que, hasta ahora, aproximadamente 50 niños han sido asesinados y más de 120 personas en total masacradas tras el ataque del régimen israelí, por cierto. Dije la última vez que iba a ponerme la camiseta de Larry, pero las cosas están tan oscuras estos días. Después de ver lo que está ocurriendo en Sudán y ahora en los Emiratos Árabes Unidos, que son aliados de Estados Unidos y de Israel, sus representantes han estado llevando a cabo asesinatos en masa. Y luego, con lo que está pasando en Gaza, pensé que lo dejaríamos para otra ocasión. Pero sí, es bastante evidente que Trump está dando al régimen el tipo de excusa que necesita para masacrar a la gente cuando le plazca. En la ocasión anterior, dijeron que Hamas había matado o atacado a sus soldados. Más tarde quedó claro que era una mentira, que el coche de esos soldados había chocado con una bomba que quedaba de antes o con una de sus propias municiones y explotó. Y ahora, esta vez, dicen que uno de sus soldados ha muerto de nuevo. ¿Quién sabe quién lo mató? ¿Cómo murió? El régimen israelí no tiene que aportar ninguna prueba. Todo lo que tienen que hacer es decir que Hamas hizo esto o que la yihad islámica hizo aquello, y entonces se lanzan a masacrar a la gente. Y aunque esto fuera una violación del alto el fuego, y está claro que Hamas y la yihad islámica no tienen intención de violarlo, ha sido el régimen israelí el que ha estado matando gente a diario, no solo en Gaza, sino también en Líbano, como mencionaste. Pero incluso si hipotéticamente hablando, Hamas violara el alto el fuego, en respuesta los israelíes asesinaron a casi 50 niños. ¿Esa es la respuesta legítima? Es racista por un establecimiento político occidental racista. Y los periodistas tradicionales occidentales son racistas. Todos aquellos que piensan sí son bárbaros, son incivilizados. Obviamente, incluso si hubo una violación del alto el fuego, eso no le da al régimen israelí ninguna justificación para masacrar a hombres civiles, para crear más huérfanos que tendrán que crecer en esta miseria, ni para asesinar a más mujeres que dejarán a sus hijos sin nadie que los cuide, ni mucho menos para matar a niños. Y luego, por supuesto, están los mutilados. No solemos pensar en eso a menudo. Pero hay miles de niños y miles de adultos que quedan mutilados de por vida a causa de este régimen criminal. Así que, ocurriera lo que ocurriera, no hay justificación alguna. Pero Trump les da una justificación. Les da la oportunidad de reclamar una justificación también en el futuro. Por supuesto, no es una justificación real, pero es una oportunidad. Les da margen para hacer lo que quieran. Y esta es la historia de Palestina. Así ha sido durante 8 décadas. Pero la realidad, Nima, es que esto puede resultar un poco difícil de aceptar, aunque estas muertes están provocando la caída aún mayor del régimen israelí. Porque no solo ha llevado a cabo 2 años de holocausto, no solo ha despertado al mundo ante 8 décadas de genocidio y prácticas genocidas, sino que también, después del alto el fuego, ha mostrado al mundo que no cumple los compromisos que ha asumido con la comunidad internacional. Siguen impidiendo que los alimentos lleguen a Gaza.
Los niños se están muriendo de hambre mientras hablamos. Los bebés no tienen leche de fórmula. Infants are without infant formula, and I've just tweeted about this about half an hour ago. Acabo de tuitear sobre esto hace aproximadamente media hora. Y ellos bombardean a la gente con regularidad. Así que lo que el régimen israelí está haciendo ahora es enfadar aún más a la gente, porque se suponía que esto debía detenerse. Así que creo que el régimen no entiende lo que le está ocurriendo. Si miras incluso dentro de Estados Unidos, no sé si lo viste, vi un video de Vance hablando ante una audiencia. Le estaban preguntando sobre Israel, sobre el régimen israelí. Y cuando la gente aplaudía a quienes hacían las preguntas, y Vance daba respuestas que en realidad no respondían a lo que le planteaban, creo que eso muestra lo mal que están las cosas, incluso en el lado conservador de Estados Unidos, entre la parte de la población que supuestamente se inclina hacia los republicanos. Así que cada día que avanzamos, y con cada nuevo crimen que comete el régimen, se acerca más a su caída definitiva. No estoy diciendo que vaya a colapsar mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año, pero el régimen se mueve en esa dirección. Es despreciado en todo el mundo. Y lo mismo ocurre en Líbano. Cuando no está bombardeando Gaza, está bombardeando Líbano. Anoche fueron y asesinaron a un anciano en un edificio y luego empezaron a bombardear el sur del Líbano temprano esta mañana. Esto se ha convertido en una práctica habitual. Y de nuevo, en Líbano, el alto el fuego tiene garantes occidentales que en la práctica permiten al régimen israelí hacer lo que quiera, amenazar al país cuando quiera, asesinar a personas cuando quiera. Y lo mismo ocurre con Gaza. Igual que cuando el régimen israelí llevó a cabo un ataque no provocado contra Irán, vimos a la ONU, a los británicos y a todos los demás regímenes occidentales apoyar ese ataque y culpar a Irán de que sus ciudadanos fueran masacrados. Cuando masacraron a personas en edificios cercanos a donde vivimos, donde vivo ahora mismo, muy cerca de aquí, atacaron un edificio en el que fueron asesinadas 70 personas solo para matar a una. Casi 30 niños en ese único edificio la primera noche. Y Occidente apoyó esto. Así que este es un régimen fuera de la ley, y sus aliados son iguales que él. Sus aliados tienen un comportamiento similar. Vimos a Qatar, otro aliado de Estados Unidos, con Erdogan, y cómo destruyeron Siria. Vemos cómo los Emiratos Árabes Unidos, otro aliado de Estados Unidos, que no mantiene buenas relaciones con Turquía, ni con Turquía y Qatar, están llevando a cabo su propia masacre, aún más repugnante. Quiero decir, lo que están haciendo en Sudán es más vergonzoso que lo que el ISIS y Al-Qaeda de Erdogan y Qatar hicieron en Siria. Pero en cualquier caso, todo esto no hace más que debilitar a Occidente. No se trata solo de Israel. Todo Occidente está siendo debilitado, porque el mundo está observando cómo se comporta el régimen israelí, incluso durante los llamados alto el fuego. El embajador estadounidense en Turquía dijo que está enviando una advertencia final al gobierno del Líbano. Hoy hemos sabido que aviones de combate israelíes están sobrevolando el parlamento libanés. Parece que intentan enviar un mensaje desde Washington, desde Israel, desde Tel Aviv, al gobierno libanés para que desarme a Hezbollah. Dijo que si no lo hacen, los israelíes lo harán por la fuerza. En mi opinión, eso significa que se están preparando para combatir sobre el terreno si deciden ir en esa dirección. ¿Qué significa eso para Hezbollah? ¿Y cuán preparado está Hezbollah para ello? Bueno, ante todo, esto demuestra cómo Estados Unidos trabaja para el régimen israelí y cómo apoya el genocidio y los ataques genocidas en todas partes. Ayudaron al régimen israelí a destruir Siria. Y por supuesto, lamentablemente, muchos de estos llamados activistas fueron financiados por Qatar,
por el régimen catarí a través de sus medios de comunicación, sus llamados centros culturales y sus llamados centros religiosos, porque Qatar financia estos en todo el mundo. Una de las catástrofes que hemos visto en todo el planeta, en toda la región, se debe a la riqueza gasística de Qatar y a la riqueza petrolera de los Emiratos. Y por supuesto, en el pasado, los saudíes también financiaron a extremistas en toda la región y en todo el mundo a instancias de Estados Unidos. Recuerda, sin el permiso de Estados Unidos, nunca habrían hecho nada de esto. En el pasado, Qatar financió a ISIS y a Al-Qaeda y utilizaron a personas en su nómina para demonizar a Hezbollah y a Ansarullah en Yemen. Debemos recordar que Qatar y Erdogan apoyaron la guerra genocida saudí y emiratí en Yemen hasta que surgieron sus diferencias. Entonces los saudíes y los emiratíes iniciaron un asedio contra Qatar y se separaron, volviéndose en contra de la política saudí en ese país. Pero todos estaban apoyando el genocidio. La cuestión es que, a medida que avanzamos, estamos descubriendo que aquellos activistas que decían que esta revolución en Siria era una revolución bendita y una revolución del pueblo, estaban equivocados. Por supuesto, como dije, muchos de ellos fueron financiados por regímenes ricos en petróleo y gas de la región, especialmente Qatar. Han sido expuestos. Y la realidad es que solo Hezbollah está apoyando al pueblo de Palestina. Ninguno de esos grupos takfiríes financiados por Erdogan y los regímenes del Golfo Pérsico está moviendo un dedo. De hecho, vimos a Abu Mohammed al-Jolani en Estados Unidos, hablando con sionistas, permitiendo la entrada de sionistas en Siria, teniendo ese idilio con el general Petraeus. Quiero decir, fue difícil de ver, pero muestra la verdad a la gente de todo el mundo. El papel que desempeña Hezbollah. Estados Unidos y el régimen israelí no toleran la resistencia en Líbano, pero son grandes amigos de Ashara. Eso dice mucho sobre la propaganda catarí. Lo dice todo sobre la propaganda que proviene de los medios de Erdogan en Turquía. Así que creo que eso es algo positivo. Fortalece a Hezbollah y abre los ojos de la gente al papel que desempeña, igual que han hecho con Ansarullah. Además, no creo que el régimen israelí pueda ganar en Líbano. La última vez, Hezbollah mantuvo su posición y los israelíes no lograron tomar ningún territorio. Solo después de la solicitud del régimen israelí, Hezbollah aceptó un alto el fuego. Y Hezbollah ha aprendido de aquella guerra. Desde el alto el fuego, se ha estado preparando para un nuevo tipo de guerra, teniendo en cuenta las capacidades del régimen israelí. Al igual que Irán, desde la guerra de 12 días y esta guerra de agresión contra Irán, las Fuerzas Armadas iraníes han estado reestructurando y replanteando su postura y estrategia militar, aprovechando sus fortalezas y abordando sus debilidades. Y el público en Israel está cansado de la guerra, y el mundo está harto de sus guerras genocidas. Así que va a ser muy costoso para el régimen. Pero además de eso, creo que el régimen debería pensar muy cuidadosamente en cualquier agresión contra el Líbano, porque Irak, Yemen e Irán no se quedarán callados. Profesor Marandi, ¿por qué en la región, mirando a Siria, mirando al Líbano, no tienen ningún tipo de sistema de defensa aérea? ¿Qué impide al gobierno del Líbano pedir a Estados Unidos: si quieren que nos defendamos, si están a favor de la paz, entonces proporciónennos un sistema de defensa aérea para que podamos defendernos? Sabes, puede que la gente vea esto como algo poco lógico de pedir a Estados Unidos, pero al fin y al cabo, si Estados Unidos está ejerciendo tanta presión sobre el gobierno del Líbano, y si realmente quieren la paz en la región, entonces deberían proporcionarles algún tipo de arma para defenderse. No es un arma ofensiva. No pueden defenderse de estos ataques israelíes. Si les preocupa el desarme de Hezbollah o el desarme de Hamas, ¿cómo tiene sentido eso? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Well, the Lebanese government is not allowed to have air defense. Bueno, al gobierno libanés no se le permite tener sistemas de defensa aérea, y eso es por razones obvias. Estados Unidos no quiere que pueda defenderse para que el régimen israelí pueda bombardearlo cuando le plazca o expandirse cuando le plazca, tomar el sur del Líbano, luego avanzar hacia Beirut y después de eso hacia el norte del Líbano. El plan, en última instancia, es apoderarse del Líbano, y Estados Unidos apoya eso. Nadie debe estar en Hivrenuabmal proyecto Gran Israel. The United States does not support the Greater Israel Project. And the reason why Syria doesn't have air defenses is because Y la razón por la que Siria no tiene defensas aéreas es porque esos grupos takfiríes trabajaron para la CIA, colaboraron con el Mossad y con los representantes de Estados Unidos en la región, como Qatar, como Erdogan, un muy buen amigo de Estados Unidos. Nadie debería fingir que Erdogan apoya al pueblo palestino. Eso es una broma. Vimos su comportamiento, cómo fue a Egipto, cómo se llevó la mano al pecho ante el señor Trump. No, todo eso es falso. Es un aliado de la OTAN, un aliado de Estados Unidos y un aliado del régimen israelí. De ahí proviene su combustible de Cespodo. He's an ally of the Israeli regime. That's where their fuel comes from, after all. That's where their oil comes from. So, De ahí proviene su petróleo. Así que el objetivo en Siria era destruir sus defensas. Por eso, cuando los grupos takfiríes finalmente tomaron partes de Siria, asesinaron a todos los oficiales que manejaban las defensas aéreas. No se limitaron a atacar a otros. Quiero decir, la gente de defensa aérea no tenía nada que ver con los takfiríes. Nada. Los grupos takfiríes no tenían aviones ni helicópteros, así que no tenían excusa. Es decir, si hubieran asesinado a los pilotos, al menos podrían haber afirmado que esos pilotos estaban bombardeando a los takfiríes. Pero ¿cuál fue la justificación para masacrar a los oficiales de defensa aérea? but what was the justification for slaughtering air defense officers? And then, of course, the Israelis went and destroyed all of the air defense Y capabilities. luego, por supuesto, los israelíes fueron y destruyeron todas las capacidades de defensa aérea. Ese era el objetivo desde el principio. Así que Siria se ha quedado sin defensas aéreas, porque Occidente y el régimen israelí no quieren que las tenga. Y Erdogan, que ha sido un matón y ha estado masacrando sirios durante década y media, ¿está haciendo algo al respecto? No, el régimen israelí tiene la ventaja. Cooperaron para derribar al gobierno sirio, pero ahora el régimen israelí ha avanzado en Siria, tomando territorios clave en el sur. El país se está desmoronando. La gente está mucho peor hoy económicamente que hace un año, y ahora no tienen defensas aéreas, ninguna forma de defenderse. Now they have no air defenses. Now they have no way to defend themselves. And the Takfiri groups, the Qatari and Y los grupos takfiríes financiados por Qatar, en lugar de defender el país contra la ocupación, siguen asesinando a sirios. Van y secuestran a chicas de las minorías, matan a las minorías, les quitan sus hogares y dan prioridad a esos combatientes extranjeros takfiríes. Esa es la Siria de hoy. Así que es evidente que Estados Unidos quiere fortalecer al régimen israelí y fragmentar los países que lo rodean. Esa es la misma política que vemos en Sudán. Sudán fue, hace unas décadas, 3 o 4 décadas, el país más grande de África, un país importante para el continente. Y al principio fueron y separaron el sur de Sudán, y la situación actual en Sudán del Sur es peor que antes de separarse del resto de Sudán. Separating from the rest of Sudan, and now they're dividing it through the UAE. Y ahora lo están dividiendo a través de los Emiratos Árabes Unidos, y hemos visto las masacres que están ocurriendo. Así que todo se trata de fragmentar la región, dividir las zonas alrededor de Israel en tierras más pequeñas, más débiles y fragmentadas, para ayudarle a expandirse e imponer su orden sobre el resto de la región. Y esto, por supuesto, también forma parte de la estrategia de Estados Unidos. Si el régimen israelí logra tener plena hegemonía sobre Asia Occidental, y luego Estados Unidos toma Venezuela, controlan el petróleo, controlan el líquido a través del cual funciona la economía global. Y eso, por supuesto, sería catastrófico para China, sería catastrófico para todos los países del BRICS, sería catastrófico para la India. Todos los países que importan petróleo quedarían como rehenes. They would be held hostage. You mentioned the situation in Venezuela. Mencionó la situación en Venezuela.
Creo que es de especial importancia porque aquí, en Sudamérica, en América Latina, la gente está hablando de ello. ¿Qué ocurriría? Porque muchas de estas personas ven a Rubio como uno de los principales responsables de la formulación de políticas en esa dirección cuando se trata de la parte sur del continente americano. Pero, mirando a Venezuela, profesor Marandi, hemos sabido que ayer y anteayer hubo informes que decían que tal vez el grupo Wagner está en Venezuela para ayudarles. También se habló de la presencia de drones iraníes allí. ¿Cuál es el papel de Venezuela en el cálculo de Estados Unidos cuando se observa el panorama general de lo que está ocurriendo, el conflicto en Ucrania y en Oriente Medio? ¿Cómo ve usted la alternativa venezolana dentro de la ecuación para Estados Unidos? Creo que hay numerosas razones para esta operación de cambio de régimen. Una de ellas es, por supuesto, el petróleo, como dije antes. Mucho tiene que ver con el lobby en Florida, los venezolanos, cubanos y otros grupos anticomunistas. He estado en Venezuela varias veces. No es un país comunista. Es un país cristiano, un país con gente muy amable y paisajes hermosos. Allí existe un sector privado. El gobierno subvenciona a parte de la población y ayuda a la gente con subsidios de gasolina y otras formas de ayuda y asistencia a los pobres. Así que, evidentemente, tiene una orientación de izquierdas, pero no es en absoluto un país comunista. Y sin embargo, Estados Unidos mantiene una actitud antagónica hacia él. Y por supuesto, el narcotráfico no tiene realmente nada que ver con Venezuela. Como han señalado muchos expertos, procede de México. Lo que existe en Venezuela no se compara con lo que existe en otros lugares. La realidad es que, como dijo hace un tiempo el presidente colombiano, las personas detrás del narcotráfico viven en Estados Unidos. Los que ganan miles de millones tienen casas cerca del edificio de la ONU en Nueva York. Tienen casas en California y en los Emiratos Árabes Unidos. Ese es el centro de financiación del narcotráfico en nuestra parte del mundo. Los narcotraficantes de nuestra región o bien viven en los Emiratos o tienen allí sus cuentas bancarias. Está claro que los Emiratos Árabes Unidos son un aliado de Estados Unidos. Así que está claro que el tema de las drogas es solo una excusa. Está claro que el comunismo y el socialismo son excusas. Llamar dictadura a Venezuela, una vez más, es un disparate. Venezuela dictatorship again, is nonsense. The United States has the best relations. Estados Unidos mantiene las mejores relaciones con auténticas dictaduras. Todas las dictaduras familiares del Golfo Pérsico tienen relaciones fantásticas con Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con Jordania, Egipto y muchos otros países de esa naturaleza. Son aliados clave de Estados Unidos. Así que no se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de hegemonía, se trata de dominación. Pero no creo que vaya a funcionar. Creo que tendrá el efecto contrario. De hecho, en toda América Latina, Estados Unidos ha logrado, en cierta medida, demonizar a Venezuela en los últimos años. Y por supuesto, las sanciones han dañado la economía. Han intentado estrangular al pueblo de Venezuela y luego decirle al mundo que ha fracasado económicamente. Es como ponerle el pie en el cuello a alguien y luego burlarse diciendo, ¿por qué no puedes respirar? Han conseguido, en cierta medida, demonizar a Venezuela y América Latina. Muchos venezolanos tuvieron que abandonar el país debido a las sanciones y las dificultades resultantes. Pero invadir Venezuela, asesinar a personas en el Caribe, ha cambiado las cosas. Ha hecho que la gente en toda América Latina esté más enfadada con Estados Unidos. Estos asesinatos ilegales, ya sea en el Pacífico o en el Caribe, no son buenos para Estados Unidos. Son ilegales. Es asesinato. Los niños quedan huérfanos. Por supuesto, al régimen estadounidense no le importa. Eso es lo que han estado haciendo en Gaza, Líbano, Siria, Irak, Yemen y otros lugares en Irán desde hace mucho tiempo, o en Libia. Pero eso está haciendo que la gente se enfade más. Y Venezuela es un país hermoso, lleno de bosques y selvas. Quiero decir, parte del Amazonas está en Venezuela y es montañoso.
Así que los venezolanos pueden resistir. Y otras personas de toda América Latina que quieran luchar contra la ocupación pueden trasladarse fácilmente a Venezuela. Ocupar el país sería muy difícil para Estados Unidos y muy costoso. Y si los representantes de Estados Unidos toman el poder en Venezuela, no podrán controlar a la población, porque la mayoría de las personas que apoyan al gobierno venezolano provienen de las clases pobres y de la clase media-baja, es decir, la mayoría, y tienen menos que perder que los representantes de Estados Unidos. Less to lose than U.S. proxies. So I don't see a good outcome of this, and it will create. Así que no veo un buen resultado de esto, y va a crear otra crisis migratoria, otra ola de refugiados. ¿Es eso lo que quiere el pueblo estadounidense? No hay ninguna lógica detrás de ello. Esto no va a terminar bien para nadie. Estados Unidos es un régimen agresivo, un régimen arrogante y agresivo, y no aprende de sus llamados errores o crímenes del pasado. Ojalá la gente convenza a la población estadounidense de que esta es una muy mala idea, y eso pondría presión sobre Washington para que se detenga y lo piense primero. Pero el camino por delante, en cualquier caso, estará lleno de la sangre de los inocentes, porque los estadounidenses están matando a venezolanos de forma regular ahora. The Americans are killing Venezuelans on a regular basis now. Creo que lo que ha ocurrido con el caso de Venezuela, ya sabes que María Corina Machado haya ganado el Premio Nobel de la Paz, y luego esta especie de política de la administración Trump, ejerciendo mucha presión, enviando armas cerca de Venezuela, demuestra cómo estas instituciones están en manos de la CIA y el MI6. ¿Quién dirige esto? Mucha gente se pregunta, ¿qué está pasando con estas instituciones? Durante muchos años, la gente pensó que eran instituciones genuinas que querían promover la paz. Pero ese ya no es el objetivo. No sé si alguna vez tuvieron ese objetivo en el pasado. Pero si lo miramos hoy, todo gira en torno al cambio de régimen. No hay nada de paz en ese concepto. Desde que empecé a aprender sobre política, el Premio Nobel de la Paz siempre ha sido una herramienta del imperio y... El Premio Nobel de Literatura también es una herramienta del imperio. No estoy diciendo que todo el que haya ganado un premio sea siniestro o malo. A veces se lo dan a alguien que realmente lo merece. Tienen que hacerlo para que siga pareciendo legítimo. Pero son herramientas del imperio, utilizadas para realzar el estatus de ciertas personas y debilitar a sus oponentes. Si el Premio Nobel de la Paz se concediera a un funcionario del gobierno iraní, yo lo vería y pensaría que esa persona debería sentirse avergonzada. Debería devolverlo o decir no quiero tener nada que ver con esto. Es una herramienta, pero hoy la gente está despierta. Se ha dado cuenta de la realidad. En el pasado, muchos iraníes, especialmente los liberales, los ricos y la clase media alta, el grupo pro-occidental, no todos los liberales ni toda la clase media alta, pero ya se entiende. Y los iraníes con una orientación más occidental solían ver el premio Nobel como algo noble, pero ya nadie lo ve así. De hecho, la forma en que este premio en particular se otorgó a un promotor de cambio de régimen, que es aliado del maníaco genocida en Palestina, Netanyahu, creo que dejó al descubierto lo que realmente es el Premio Nobel de la Paz. Y eso es algo bueno. De nuevo, algunas cosas son buenas. Algunas cosas terribles terminan volviéndose en contra. La manera en que se utilizan hace que se vuelvan en contra. Un ejemplo es el Premio Nobel de la Paz y cómo se ha usado recientemente, pero también las acciones genocidas del régimen israelí después del alto el fuego. No es bueno en el sentido de que, bueno, se ha masacrado a niños, pero expone aún más al régimen, de una manera nueva. Y lo que están haciendo ahora los Emiratos en Sudán es indignante. Y Estados Unidos podría detenerlo con una sola llamada telefónica. Los Emiratos son un régimen diminuto. Tienen alrededor de 1 millón de titulares de pasaporte. Todas las personas que viven allí son siervos por contrato y esclavos, y no tienen derechos. No sé, quizá vivan allí entre 8 y 10 millones de personas. Simplemente viven allí,
y la mayoría son siervos por contrato. Son esclavos. Son quienes construyen los rascacielos, pero no entran en ellos. Los turistas que van allí disfrutan de lo que existe en esa tierra, pero los esclavos que la construyeron no tienen dinero para beneficiarse de lo que se ha edificado. Lo mismo ocurre en Qatar y en la mayoría de esas dictaduras familiares del Golfo Pérsico. Es igual en todas partes, pero especialmente grave en los Emiratos y en Qatar. Así que es un régimen débil, con mucho dinero. So it's a weak regime with lots of money. De nuevo, mencioné a Erdogan y cómo se llevó la mano al pecho cuando Trump lo llamó su amigo cercano, aquel que siempre estaba ahí para él cuando lo necesitaba. Pero aquí, en el caso de los Emiratos, cuando fue un príncipe o un alto funcionario, Trump dijo, dinero, tienen mucho dinero. De eso van los Emiratos. Si Trump quisiera que el genocidio en Sudán se detuviera, todo lo que tendría que hacer sería hacer una llamada telefónica y decirle a los Emiratos que lo detuvieran. Se acabaría. Se acabaría. Podría hacerlo mucho más fácilmente que incluso en Israel. Podría hacerlo en Israel, en Palestina también. Pero con los Emiratos, si les dijera que detuvieran el genocidio, se detendría. Si le dijera a Qatar que dejara de financiar a Al-Qaeda, dejaría de hacerlo. Así que, el papel de Estados Unidos, no se puede simplemente decir que los Emiratos hicieron esto y que es solo culpa suya. No, los Emiratos son un aliado del régimen israelí, un aliado de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en Sudán está vinculado al Imperio Occidental. Todas estas cosas de las que hemos estado hablando, al final del día, ya sea en Venezuela, Sudán, Líbano o Gaza, todo tiene que ver con el Imperio Occidental, que se está desmoronando, pero volviéndose más abiertamente despiadado. Las herramientas de las que dispone, incluidas sus herramientas de poder blando, están quedando al descubierto por lo que realmente son, ya sea el Premio Nobel o los medios occidentales, que durante los 2 últimos años han guardado silencio ante el genocidio o se han mostrado complacientes. Todo ha quedado al descubierto. Creo que estamos dando demasiado crédito a los estados árabes de Oriente Medio. Realmente pensé que podrían hacer algo, que tenían algún tipo de influencia, pero ya no es así. Al observar las negociaciones en Egipto, ya sabes, con los cataríes, no sé si eran diplomáticos o parte del equipo negociador del grupo, de alguna manera murieron o fallecieron. Nadie sabe qué pasó. Sí, al parecer la furgoneta Mercedes-Benz en la que iban, el volante, según se dijo en aquel entonces, falló. Sí, claro, una furgoneta Mercedes-Benz que transportaba diplomáticos y el volante falló. No estoy diciendo, ya sabes, que los asesinaran, pero es como con Charlie Kirk, la versión oficial definitivamente no es cierta. Esta versión oficial definitivamente no es cierta. Así que lo primero que se me viene a la mente es que los asesinaron. Y eso demuestra lo frágiles que son estos estados árabes. No creo que a nadie le sorprendería si algún día descubrimos que no tienen nada. No sé si viste el informe de la BBC sobre uno de los estados árabes. Dijeron que no pueden usar sus sistemas de defensa aérea. Las armas que recibieron de Estados Unidos no pueden utilizarse porque tienen algún tipo de códigos. Sin esos códigos, no se pueden operar las armas. Es como tener un gran equipo en tus manos, pero sin poder usarlo realmente. Si no puedes usar las armas cuando las necesitas, ¿cuál es el sentido de comprarlas a Occidente, a Estados Unidos? Es igual que bajo el Shah de Irán antes de la revolución. No teníamos industria militar. Eso es algo que aprendí de primera mano cuando luché en la guerra como voluntario. No producíamos nada. Teníamos todo ese petróleo, pero durante la época del Shah, la mayor parte iba a Occidente. Durante la revolución, la mayoría de los iraníes eran analfabetos, a pesar de todo ese petróleo, y especialmente las niñas. A Occidente le gusta fingir que los derechos de las mujeres no se respetan bajo la República Islámica,
Pero después de la revolución, se promovió la educación universal y la alfabetización se disparó. Education promoted, and it shot up. The majority of Iranians, La gran mayoría de los iraníes eran analfabetos durante la época del Shah y las mujeres más que los hombres. Y muchas grandes ciudades de Irán, no me refiero a Teherán, Isfahán o Shiraz, sino a muchas otras ciudades importantes del país, no tenían electricidad, agua corriente ni gas. Cuando estuve en la guerra, sabes, iba a las provincias y en una de las ciudades donde pasé mucho tiempo, o cerca de esa ciudad, la mitad de la población nunca había tenido agua corriente. Esa era la realidad de Irán. Mientras tanto, Irán gastaba miles de millones de dólares comprando armas estadounidenses en lugar de construir la infraestructura para producir las suyas propias. Tenían decenas de miles de asesores estadounidenses y a los iraníes ni siquiera se les permitía tocar las armas, especialmente, por ejemplo, los F-14. Así que, cuando los estadounidenses se marcharon y Saddam Hussein, a instancias de Occidente, lanzó la invasión, los iraníes no sabían cómo reparar ni utilizar los F-14, porque no se les permitía abrirlos, reparar los motores, ni hacer lo que normalmente harían los ingenieros. De todo eso se encargaban los estadounidenses. Y lo mismo ocurre ahora con Arabia Saudí, es decir, cuando el régimen israelí bombardeó Qatar, los saudíes les permitieron usar el espacio aéreo saudí. Los misiles tuvieron que pasar por Arabia Saudí. ¿Dónde estaban sus defensas? Y en Qatar, que ha gastado tanto dinero y alberga la base estadounidense más importante de toda la región, no pasó nada. Así que todas estas armas son básicamente instrumentos de corrupción. Los príncipes reciben sobornos y comisiones, y las élites asociadas a ellos también se benefician. Los estadounidenses ganan mucho dinero. Y les ayudan a mantenerse en el poder. En el Mundial de Qatar, algunos dicen, no sé la cifra real, pero he oído que se gastaron hasta $200 mil millones. Construyendo un metro, construyendo, ya sabes, hoteles. Estuve allí justo antes del Mundial. Estaban construyendo por todas partes. Pero cuando terminó, todo quedó vacío. Así que fue un despilfarro de, ya sabes, miles y miles de millones de dólares. Pero ¿quién se llevó el dinero? Los contratistas vinculados a senadores estadounidenses, funcionarios occidentales, élites occidentales y, por supuesto, élites y príncipes cataríes, y así sucesivo funciona. Están atados a Occidente y seguirán estando atados a Occidente. No son solo los regímenes árabes, son todos esos regímenes que participaron en el circo de Egipto. Lo primero que hicieron todos fue entregar ese plan de paz a Trump. Trump lo cambió y ellos lo apoyaron. Un plan de capitulación unilateral. La resistencia, afortunadamente, jugó un juego político sofisticado y logró evitar que Estados Unidos utilizara este plan de paz para destruir Gaza, apoderarse de Gaza y provocar la rendición del pueblo palestino. Pero estos líderes, todos los que fueron a Egipto, básicamente blanquearon el genocidio. Blanquearon el papel de Trump en el genocidio. Todos esperaban su turno para ser humillados por Trump. Traicionaron la causa palestina. Pero sí, ¿qué influencia? No les importa el pueblo palestino. Todos fueron allí para obtener algo de Trump, para que él los mirara a ellos y a sus países con más favor, y sacrificaron al pueblo palestino para lograrlo. Profesor Marandi, hemos oído en los medios occidentales que Irán está reconstruyendo sus lanzadores y desarrollando nuevos misiles. ¿Cuál es la situación actual del ejército iraní hoy en día? Sus misiles, lanzadores y poder ofensivo en general. Porque al fin y al cabo, debemos entender que la situación en Líbano no es muy prometedora, teniendo en cuenta sus ataques en Líbano, Gaza y Siria. Quieren la parte sur de Siria, más allá de los altos del Golán, y eso también podría ocurrirle a Irán. Un nuevo ataque podría dirigirse al propio Irán. Esa es la conclusión final por parte de los funcionarios iraníes.
¿Qué piensan sobre un ataque israelí a Irán? Bueno, Netanyahu le dijo al presidente Putin que no quiere una escalada, y por supuesto, Irán no se toma en serio nada de lo que diga Netanyahu. Pero si Netanyahu llegara a lanzar un ataque, sería un insulto para Rusia, porque habría mentido al presidente ruso. Así que eso lo hace más costoso para él. Ahora bien, creo que esa es probablemente la razón por la que los rusos hicieron esto público, porque querían que le resultara más costoso a Netanyahu. Pero en cualquier caso, los iraníes dan por hecho que se producirá un ataque. No es seguro porque los israelíes perdieron la guerra. Está clarísimo que perdieron. Los medios occidentales y los comentaristas pro-israelíes pueden decir lo que quieran, pero si los israelíes estuvieran ganando, habrían seguido adelante. ¿Por qué se detendrían? Habrían continuado bombardeando Irán día y noche para conseguir lo que querían. Presionaron por un alto el fuego porque estaban perdiendo. Los iraníes no lo aceptaron al principio. Siguieron atacando a los israelíes durante unos días más para obtener más concesiones de los estadounidenses antes de aceptar el alto el fuego. Así que, evidentemente, eso en sí mismo es una señal de que el régimen no debería reiniciar la guerra, porque Irán tenía la ventaja a pesar del ataque relámpago y del asesinato de funcionarios y oficiales militares en sus casas, a menudo junto a sus familias, sus vecinos y demás. Lo que ocurrió fue que esto fue, por supuesto, una operación de cambio de régimen que no salió según lo planeado, similar a lo que están intentando en Venezuela. El objetivo era derrocar al Estado, pero sucedió lo contrario. El Estado se volvió más poderoso y los israelíes quedaron humillados. No obstante, este es Netanyahu y está desesperado por mantenerse en el poder. Por lo tanto, recurrirá a la escalada, como vimos en Gaza, para evitar ir a la cárcel. Con el fin de convertirse en líder vitalicio en Palestina. Así que hay una buena posibilidad de que ataque al Líbano por esa razón. También hay una buena posibilidad de que amplíe o consolide su ocupación en Siria. Y también existe la posibilidad de que ataque a Irán. Los iraníes se están preparando para ese escenario. De hecho, para todos estos escenarios. Pero Irán, por supuesto, está reforzando sus capacidades. Sus puntos fuertes se están consolidando aún más y sus debilidades se están abordando. Así que creo que, si la guerra se reanuda, las capacidades ofensivas de Irán serán mucho más devastadoras. En cuanto a sus capacidades defensivas, en algunos aspectos serán mucho mejores. En otros, llevará tiempo. Creo que al tratar con drones y agentes del régimen israelí, porque recordemos que ISIS y Al-Qaeda y estos grupos de Al-Qaeda siempre han estado al servicio de las agencias de inteligencia occidentales, y sus remanentes en Irán, que llegan a través de las fronteras pakistaní o afgana, siguen siendo una amenaza. Desempeñaron un papel durante la guerra contra Irán, pero se está haciendo frente a ellos. Los iraníes, cuando se trata de defenderse de aeronaves, se enfrentan a un problema más complicado. No sé cuánto tiempo les llevará estar completamente preparados, pero estoy seguro de que sin duda están trabajando en ello. Sin embargo, en lo que respecta a los drones, el sabotaje y sus capacidades ofensivas hoy están mucho más preparados que hace unos meses. Profesor Marandi, cuando se trata de la parte central de Asia, creo que es una región clave para Rusia y para la asociación estratégica entre Irán y Rusia. Una de las principales áreas de preocupación es Asia Central, y lo que podría suceder allí, porque parece que Estados Unidos se está acercando a Asia Central para establecer algún tipo de relación. ¿Hasta qué punto es eso motivo de preocupación para ambos países, Rusia e Irán? ¿Y cómo se tendrá en cuenta en la asociación estratégica que mantienen?
Bueno, en realidad, lo que hace es fortalecer. Es una de las razones por las que los lazos entre Irán, Rusia y China se vuelven más estrechos, porque Asia Central está justo en medio. De hecho, también es un incentivo para que la India se distancie de la política occidental, porque la inestabilidad en Asia Central es un peligro para todos los países asiáticos. Y eso, por supuesto, es la razón por la que Occidente, a través de Qatar y anteriormente Arabia Saudí y otras dictaduras ricas en petróleo y gas, y Erdogan ha estado creando este ejército de takfiríes en Siria. Hay muchos miles de ciudadanos chinos en Siria. Hay miles y miles de terroristas de Asia Central en Siria. Hay personas de Irán, de Pakistán, de la India y de otros lugares. Y todas estas son herramientas potenciales para la OTAN en el futuro. De hecho, creo que uno de los principales objetivos es desestabilizar Asia Central a través de la República de Azerbaiyán, que coopera con estos grupos takfiríes a través de Turquía y las dictaduras ricas en petróleo y gas del Golfo Pérsico. Así que lo que están haciendo es crear un incentivo adicional para la cooperación entre los países de Asia Central y, por supuesto, Irán, Rusia, China y quizás India. No creo que los estadounidenses vayan a tener éxito, porque Estados Unidos no tiene la influencia que tenía hace 1 o 2 décadas. Es más débil, mientras que Irán, Rusia y China son más fuertes. Pero aún así, ese es un objetivo. Creo que las negociaciones, por lo que he visto hasta ahora, entre Trump y el presidente Xi, muestran que Estados Unidos no tiene la ventaja. Y las pérdidas derivadas de los acontecimientos que estamos viendo desarrollarse en Ucrania también demuestran que Occidente tampoco tiene la ventaja allí. La destrucción de la imagen del régimen israelí y de sus aliados occidentales ante los ojos del mundo, y la fuerza que Irán mostró durante la guerra de 12 días, nada de esto está yendo bien para Occidente. No le está haciendo ningún bien a Estados Unidos. Creo que, cuando observamos lo que está ocurriendo en todos estos frentes, no hay ningún incentivo real en las capitales de los países de Asia Central para elegir a Estados Unidos por encima de sus vecinos del norte, este, oeste y sur. Ayer, Pete Hack dijo que el secretario de Guerra de Estados Unidos, bueno, así lo llaman ahora, afirmó que la situación de seguridad en torno a Japón y en la región sigue siendo grave. Profesor Mann, ¿cuál es su interpretación de la situación con China, Japón y Corea del Sur? Están intentando mantener su influencia sobre Japón. Ya tienen cierto control sobre el gobierno allí. Pero, ¿cree usted que finalmente China y Japón podrían encontrar algún tipo de asociación que pudiera, ya sabe, moldear el ambiente en la región y facilitar una cooperación más estrecha? Al fin y al cabo, pensaría que eso beneficiaría todo el concepto de un mundo multipolar y multinodal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Estados Unidos no ha demostrado ser un amigo de Japón. Están intentando, por supuesto, obligarlo a pagar por la industria y por la construcción de infraestructuras en Estados Unidos. Pero también en el pasado, el Acuerdo Plaza fue un acuerdo clave que impidió que Japón creciera y lo empujó hacia el declive. Hace décadas, cuando Japón estaba en ascenso, era una especie de pequeña China en aquel entonces. Crecía muy rápidamente y los estadounidenses pusieron fin a eso. Los intereses de Japón son mantener buenas relaciones con China, no hay duda de ello. Pero los estadounidenses tienen un control muy fuerte. Es algo parecido a lo que vemos en la región del Golfo Pérsico. Esas dictaduras familiares, cuyos intereses son mantener buenas relaciones con Irán, prosperarían si las tuvieran. Pero los estadounidenses, durante muchas décadas, han intentado enfrentarlas a Irán. Y eso es lo que los estadounidenses intentan hacer también con los países que son vecinos de China. Es un proyecto más grande, ya sabes. La región del Golfo Pérsico es más pequeña, pero los países que rodean a China son más grandes y los intereses son más importantes en ciertos aspectos.
Quiero decir, en el Golfo Pérsico los intereses son muy altos, porque de allí proviene una gran parte de la energía del mundo. Pero Japón, sabes, una vez fui invitado a Corea del Sur como académico. El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano me invitó y me permitió llevar a 3 personas conmigo como delegación. Elegí a un colega y 2 empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní vinieron con nosotros. Visitamos Corea del Sur durante 3 o 4 días y finalmente tuvimos una reunión con un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, las personas que me habían invitado. Esa fue la única vez que realmente encabezaba una delegación, así que estábamos nosotros en un lado de la mesa y ese alto funcionario con sus colegas en el otro. Y lo primero, casi lo primerísimo que dijo, literalmente, fue que no somos un país soberano. No somos un país soberano e independiente. Estoy parafraseando, pero eso es más o menos exactamente lo que dijo. No somos un país independiente. Es un hecho. Quería plantear cuestiones sobre Irán y Corea del Sur, sobre su relación, pero básicamente lo que estaba diciendo en esa reunión era, mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Deberíamos tener excelentes relaciones, pero no se nos permite. Corea del Sur se está sacrificando por Estados Unidos. South Korea is sacrificing for the United States. Japan is sacrificing for the United States. Japón está sacrificándose por Estados Unidos. ¿Obtienen algo a cambio? No. Estados Unidos, el régimen de Washington, es como un jefe de la mafia. Trump es como el jefe de la mafia. Va allí y extrae más para Estados Unidos. En lugar de agradecerles los sacrificios que hacen, quiere más de ellos. Así que si sus poblaciones estuvieran más despiertas, si sus políticos tuvieran más honor, forzarían un cambio, especialmente ahora que Estados Unidos es más débil que antes. Pero la realidad es que, mientras hablamos, Estados Unidos está haciendo con China lo mismo que en hacer con Irán. Esos regímenes regionales, que son sus representantes, clientes o aliados, como quieras llamarlos, intentan movilizarse contra la resistencia, el eje de la resistencia en Irán, en lugar de hacerlo contra el régimen israelí. Lo que vimos en el Cairo fue una manifestación de esa política. Y en honor a la verdad, el gobierno iraní no envió ni a una sola persona allí. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente de qué se trataba todo esto. Si Irán hubiera asistido, podría haber obtenido muchas concesiones de estados. Nima, y sé que eres profesor, pero como eres más joven que yo, te des Nima. Nima, imagina entre bastidores, si Irán hubiera dicho a los estadounidenses, miren, estamos dispuestos a enviar al ministro de Asuntos Exteriores, el presidente está dispuesto a ir, Dios no lo quiera, ¿qué nos darán a cambio? Los estadounidenses le habrían dado bastante a Irán, pero los iraníes dijeron que no, porque es una postura de principios. Irán está en contra del genocidio. La resistencia está en contra del genocidio. Va en contra de nuestros principios religiosos, nuestros principios culturales, nuestros principios humanos, igual que ocurre en Yemen, con Hezbollah y con la resistencia en Irak. Pero lo que demostraron fue que no tienen soberanía. Y lo que están haciendo Japón y Corea, lamentablemente, demuestra que ellos tampoco tienen soberanía. Creo, profesor Marandi, que antes de concluir, uno de los principales problemas de Estados Unidos, en concreto con la administración Trump, es que no entienden esto. No conocen estos valores, este tipo de principios morales. Simplemente no lo comprenden. No tienen ni idea de ello. En su mente todo se reduce a transacciones. ¿Cómo pueden ganar? ¿Cómo pueden obtener beneficios? Toda su ideología se basa en las transacciones. Mire la política exterior de Estados Unidos. Donde van, recibe o algún tipo de obsequio. Es triste ser las situaciones. Están pasando tributi. They're paying tributes. You know, and it's not just the United States. Sabes, no se trata solo de Estados Unidos, sino también de esta región. El régimen catarí es uno de esos regímenes.
En el pasado, los saudíes fueron muy activos, aunque más recientemente lo han sido menos. Los emiratíes y otros han estado pagando, literal y colectivamente a lo largo de las décadas, quizás cientos de miles de millones de dólares, directa o indirectamente, para demonizar a Irán. Pero al final, al igual que Occidente, lo han hecho a su manera, a través de sus medios de comunicación, sus llamados centros de pensamiento, sus centros religiosos y demás, en toda la región y en todo el mundo durante décadas. Sin embargo, al final del día, ninguno de ellos movió un dedo por el pueblo palestino. El eje de la resistencia hizo enormes sacrificios y siguió defendiendo a los palestinos. Y recuerda, los palestinos se están defendiendo a sí mismos. Pero estas entidades del eje de la resistencia se están sacrificando por otro pueblo. Cada una de ellas podría llegar a un acuerdo, pero no lo hacen. Y saben que pagarán un precio por ello. Pero son seres humanos, tienen dignidad, tienen honor. Sus principios religiosos no les permiten hacerlo. Y no se trata solo de eso. Bueno, lo decía el otro día. No recuerdo a quién se lo dije. Ah, ya me acuerdo. En fin, lo dije hace un par de días, quizá ayer, a alguien. Si los palestinos en Gaza. Bueno, mucha de la propaganda antiraní se difundió entre la gente de Gaza durante décadas, pero eso no impidió que Irán siguiera apoyando a Palestina. Y Qatar y Turquía intentaron, ya sabes, animar a personas dentro del ala política de Hamas a distanciarse de Irán e incluso a volverse hostiles hacia Irán. Pero la resistencia en Gaza nunca aceptaría nada de eso. Más aún, le dije a alguien el otro día, quizá hace un día, que si no fueran musulmanes, si fueran cristianos, judíos, hindúes o budistas, Irán y el eje de la resistencia seguirían enfrentándose al régimen israelí exactamente como lo hacen hoy, porque es absolutamente inaceptable. Y esto es algo que Irán ha demostrado a lo largo de la historia. ¿Dónde se ha posicionado? Bajo el Shah, Irán fue durante mucho tiempo el principal proveedor de petróleo para la Sudáfrica del apartheid y para el régimen israelí. Después de la revolución, cortaron ese suministro y apoyaron la resistencia en el sur de África hasta que el régimen supremacista en Sudáfrica fue derrocado. Irán apoya al pueblo de Cuba. Es un país comunista. El Estado es antirreligioso, a diferencia de Venezuela, por cierto. Pero Irán lo apoyó porque es una víctima del imperio. Así que es nuestra creencia religiosa y cultural apoyar a los oprimidos. Hablamos de esto, creo, una vez antes, hace meses, durante Muharram y Ashura, y la historia del Imam Hussein. Pero en cualquier caso, el punto es que han demonizado a Irán durante décadas. Sin embargo, al final del día, Irán ha sido un apoyo clave para el pueblo cubano, el pueblo venezolano, el pueblo sudafricano y, por supuesto, el pueblo palestino, así como el pueblo sirio, frente a esos, ya sabes, esos feroces grupos takfiríes. Sí. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. El placer es mío, Nima. Gracias, Pitbirth.